Venga, bueno, arratzaldeon, arazo teknikoak konpondu izan dira, eta hasiera emango dugu gaurko batzarrari. Lehenengo puntua, aurreko batzarraren akta, alde sorti bidali izan da, eta guzti hori, grabatu eta guzti hori, beraz, onartutzat ematen dugu. Bigarren puntua, ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantzaren aldarrezpena behin-behinean onesteko proposamena. Aurten udaltasa eta zergak izoztu egin ditugu, dakizunez moduan, egora ekonomikoa zelata. Datorren urtera begira, inflazioak indarra hartzen duela ikusita, udal diru sarrerak inflazio horretara egokitu behar ditugu. KPI-ren variazioa, 2020-eko ustailetik 2021-eko ustaira arte uneko 2,9 izan da, eta honen ondorioz, hiri izareko ondasuen eta ezaugarri berezion ondasun higiezi zergari kopuru berdina aplikatzeko proposatuko dugu. Hori da puntaren aurkezpena, norbaitek hitza hartu nahi baldin badago, bai, Ibon? Kasu honetan, ena sartuko proposamenean bertan, baizik eta prozeduran. Hombre, inoiz beste talde bateren laguntza edo babesa lortu nahi baldin bada agian beste prozedura bat izatea legoke bat ere txarto etorriko. Hau da, deialdia bidali zenuten batzordearena, deialdian bazetorren proposamen hau, baina ia deialdia irekitzeko denborarik gabe prentzau arratera zan, eta ia prentzau arratera eta berehala, karo, kazetariak azten dia deitzen, haber zeiritzia daukagun, eta hasiera da zeiritzia daukagun zerren inguruan. Gero heltzen zaigu Getxoberria etxera, eta esaten da, kesu dira directamente. Osea, plenoti pasatzea eta guzti horri, ez dauka garrantzirik. Osea, ni las formas. Orduan, ulertzen dugu, badakigu gehiengo absoluta daukazuela, pero disimular un poco. Ez dakit. Nire ustez hau gai garrantzitsua da, eta abisatu daiteke aurretik. Hau da, gure asmoa jakin dezazuen, ez bapatean prentzaoarra Getxoberri eta dana. Hori da, gero bakoitzak izango da, bere iritzia proposatzen denaren inguruan, eta zaitze, baina nire ustez formen aldetik, kasu honetan, ez zarete oso fin ibili. Bueno, mesua jasotzen dugu, eskerrik asko. Beste norbaitek hitza hartu nahi dago, ez? Bai, Paula? Sí, bueno, coincidiendo con lo que has puesto, Iván, es cierto que por un lado está el procedimiento que tampoco nos ha parecido el mejor porque es un tema de bastante calado e importancia. Cuando el año pasado hablamos de la necesaria congelación de tasas e impuestos era por un motivo y este año parece que se ha omitido ese debate. También se nos puede decir que para eso estamos en esta comisión, pero es que ya se trae el punto y creo que se ha tenido poco cuidado. Luego otra cosa es verdad que es el contenido del propio punto, que también lo podremos debatir largo en el pleno, pero que para nosotras desde luego no es el momento. Cómo se está haciendo, se podía haber tomado la misma decisión. El tema de adaptarlo o no al incremento del IPC, bueno, pues es una elección que se puede tomar, pero desde luego sí que hubiésemos agradecido que se hubiese informado de esto antes, de otra forma y con un poquito más de cuidado. Porque sí, la mayoría absoluta es la que es, entendemos el tema de los votos, pero hay ciertos temas que son bastante sensibles y creemos que este es uno de ellos y que nos ha tenido especial cuidado. Y bueno, dentro del área política, desde luego, nos hubiese gustado que se hubiese tratado con más delicadeza. Vale. Bueno, pues, zuen aportazioari hartuta dago, beste norbaitek, bestela bozkatzera pasatu dugu, alde, abstentzioak, kontra, ez dago kontrako botorik, beraz, onartuta geratzen da, hirugarren puntua, udalerri jabaria antzematea gatikotasaren zerga ordenantzaren aldarrezpena behin-behinean onesteko proposamena. Bueno, kasu honetan, aldatzen dena edo proposatzen den aldatzeko ota berriaren puntua da, eta batez be aldatzen den puntua dala Ereagako zona berria jartzea, eta beste aldaketa txikitsu bat gainontzeko tasetan, baina tasak orokorrean izoztu egiten, ez dira aldatzen, bai ordentzeko eran bai aldaketa dagoela. Dena den txostenetan azalpen osoa daukazue eta
zehaztapen bat behar izatekotan, galdetu eta aldugun heinean erantzuko dugu komisionetan edo bestela lurralde komisioan edo bideratzen den moduan. Bozketara pasatuko dugu, alde, abstentzioak, onartuta geratzen da, non sartu nik aizerren da, laugarren puntua, plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda aldatzeko proposamena plantilla brigaden, dimentsionamendura egokitzeko brigadako langileak ofizialetara igotxaren ondorioz. Bueno, kasu honetan ere irakurriko dizuet proposamenean dagoena eta, bueno, badaukazue, baina, bueno, entzule guztiek ez dabek eukiko eta orduan punturik garrantzitsuenak irakurriko ditut. 2020ko abenduaren 22an negoziazio mailak Udal Brigaden esparroko Frantsesko kudeaketa alderdi buruzko negoziazio mailaren akordioa sinatu zuen. Goratu behar dugu, aho batez izan zela, eta akordioaren 3. apartatuan, barne sustapena eta hornikuntzan honako hau jasotzen zen. Barne sustapena akordio honen lehengo puntuan jasotako egiturazko plantillaren arabera lanpostuen zerrenda aldatzea onartu ondoren, brigadako ofizialaren lanpostu huts guztiak barne sustapen bidez betetzeko deialdia egingo da. Horrela, langile espezialista kategoriako karrerako funtzionari guztiei administrazio bereziko C2 azpitaldean sartzen laguntzeko. Hautaketa sistema oposizio lehiaketa bidezkoa izango da. Gero beste puntu batzuk daude, eta garrantzitsuna, aurkezten den proposamen honen helburua da Getxoko Udaleko brigaden behin betiko dimentsionamendua eta horrekin Getxoko Udaleko brigadetako plazak bi kategorietan bateratzea. Brigadako ofizialaren kategoria C2 azpitaldeko plazetarako eta brigadetako langile espezialista kategoria AP taldeko plazetarako. Horretarako beharrezkoa da, lanpostuen zerrenda aldatzea. Azpiegitura, obra eta zerbitzuen arloekin adostutako dimentsionamendura, iritsi ahal izateko. Zeina negoziazio mailaren, esan den moduan, 2020ko abenduaren 22ko erabakian jasota dagoen. Bueno, hori da daukazuen proposamena, alderaren bat badago, bestela bozketara pasatuko gara. Bai, Ibon, mesedez? Bai, bueno, guri printzipio sindikatuak ondo ikusten dute, eta naiz lanpostu batzuk amortizatzen diren, egoki ikusten dugu, beti ere aldaketa honen ostean, etorriko dira utxik dauden plazak edo lanpostuak betetzeko prozesuak. Bai, hori aurre ikusita daukazu eta noizko daukazu buruan. Bai, dago zango dizuet, datorren, oraindik ez datorri ona, zelan da, aurrekontuak, baina ekartzen ditugunean, hor plantilla organikoan ere agertuko da zelan plaza guztiak, eta lanpostu guztiak horren dotazioa urte osorako. Eta, hau onartzen denean, administrazioa berriz bere espediente guztiak martxan jarri behar dira. Hau, prozedura guzti hori horren dela nahiko txasi zen, pausu ezberdinak dira, kasu txostena arduradun teknikoak sinatutakoa nun hor azaltzen den egoera zein den zentzuaren pasuak, ez dut uste berezi duenik orain azaltzea, baina daukazu idatziz, eta hori da nolabait guztio partekatzeko zein den eszenarioa. Eta horretan denadek, alderaren bat edo zalantzaren bat horretan sakontzeko nahi bali baduzue, eskaidazue batzar bat, eta Jesumare eta bio batzartuko gara edo zein taldekoekin hori azaltzeko, hori nahi duzu moduan, eta beti perez, bale? Bozketara pasatuko gorden. Alde? Abstentzioak? Eta ez dago kontrako bozkarik orduan. Onartuta geratzen da, hurrengo puntua, 5. puntua, Getxoko Udalerriko bide publiko jakin batzuetan ibilgailuen lurrazaleko araupeko aparkatzeko zerbitzu emakida adjudikatzeko proposamena. Otaren edo ordenantza fiskalera
erekin lotuta, kontratuare badator, asmoa da txostenetan hartzen moduan eta argitaratu izan den aldez horretik, datorren urtean urtarriaren batean, edo urtarriaren bian, ez dakit egunetan den zehatz, urtarriaren bat, hastea otaberriarekin, eta bai proposamenean, ziurtatzen dugula, kontratua esleituta dagoenean, ordenantza fiskala ere orduan hartuko duela indarra, urtarriaren batean ez bada. Kontratua ezagutzen dozue, eta, bueno, bosketara pasatuko dugu, edo, bai, Ibon, mesedez? Bai, gu informazio gehiago behar dugu, ikusi du kontratuan bi enpresa soilik aurkeztu diela esleipenera, eta horietariko bat baztertua izan da, kanon altuegia jarri duelako. Jartzo dugun txostenean jartzen du beharrezko konprobazioak egin da gero baztertua izan dela. Beharrezko konprobazio horien emaitza jakineko nukea da, beharrezko konprobazioak egiten da, legeak esaten duena enpresari ditu behar zaiola, enpresak azalpena eman ditzan, nola lor dezaken kanon hori, antzarenez, azalpen horiek ez dira nahikoak izan, eta jakin nahi dugu nahikotasun hori, nahikotasun eza hori, non dagoen kokatuta eta zergaiti baztertuan enpresa, txostenean beran, txostenean bertan datorren gauza bakarra da hori. Orduan, zergaitik enpresa hau kanporatu izan den. Álvaro, ¿tú hartuko duzu hitza? Yo voy a explicar lo poquito que puedo porque es un informe bastante técnico, pero básicamente se basa en que el canon que han propuesto, según el estudio que hacen los técnicos de la rentabilidad y la explotación del servicio, pues no puede hacer frente a sus obligaciones con ese canon. Entonces acabaríamos poniendo en riesgo tanto el servicio como las obligaciones que tiene que cumplir con los trabajadores y trabajadoras de ese servicio. Por eso, a mí también me hubiera gustado que la empresa adjudicataria fuera la que ofrece el canon más alto, pero el canon más alto que pone en riesgo la explotación y la gestión del servicio. Eso es básicamente lo que dice el informe técnico. El informe técnico habla de los números concretos ya, es decir, si hay tantas plazas, se prevé tanto ingreso, con tanta carga salarial y con lo que sea, pues los números salen. Lo que estima el técnico en su informe es que con ese canon que proponen no dan garantías de que el servicio sea ni sostenible, ni permanente, ni que no dé problemas. Pero entiendo que la empresa presenta unas alegaciones. Sí, cuando la empresa presenta... A ver, yo creo que el procedimiento... Explico un poquito el procedimiento. La empresa presenta un canon. Hay una normativa legal que dice, si presenta tal, se considera de baja, en este caso, alza desproporcionada. Sí. El alza desproporcionada abre un periodo de alegaciones a la empresa. La empresa presenta sus alegaciones, el técnico las examina y dice, no me las, entre comillas, no me las creo o no está suficientemente motivado. Pues si es posible, sí que nos gustaría recibir el informe ese del técnico. Pues está a disposición, lo solicitáis, por lo menos para que conste y lo espera el expediente tranquilamente. ¿Vale? Joder, no sé si acabo de decir. Sí, bueno, pero básicamente es que en elaboración técnica los parámetros con los que se hace la propuesta técnica de la empresa que no hace, pues la parte técnica considera que no son sostenibles, que no son reales, que no se ajustan ni de cerca a la realidad posible viable. Y por eso la conclusión que saca de la oferta es que es inviable. Pero bueno, tenéis acceso al informe donde se explica con detalle todos esos números. Vale, urrengo puntua, kontu ematea da, bai, egia da, bai, mosketara pasatuko gara. Alde, abstentzioak, ez dago kontrako botorik, onartuta geratzen da. Orain bai, zigarren puntua, udal diruzaintzaren hiruhileko txostenaren berri ematea, 15 hau txartu dago, 2020 da, legearen laugarren artikulan zeratuko bete beharrez 2020ko bigarren hiruhilekoa. Baukazu txostena, aurrengo puntura pasatuko gara, 7. puntua, udalaren eta erakunde autonomen aurtengo bigarren hiruhilekoko aurrekontuaren burutxerpenaren berri ematea. Zenbakiak ere baukazue.
8. puntua, kreditu transferentzien bidez egindako aurrekontua aldatzeko hainbat ebazpen berri ematea. Bai, Paula. Sí, tengo una pregunta sobre el decreto 4330, que habla de la financiación de diversos estudios y proyectos relacionados con las actuaciones en edificios municipales. Si se podría dar algún detalle más. Sí, pues trasladamos a edificios municipales para que pueda dar el traslado de qué actuaciones concretas pueden ir. Pero yo creo que esto es un aumento genérico. O sea, es decir, que son necesidades que están inspeccionando, viendo todos los edificios. Esta es una prueba de ella y este mismo edificio es una prueba de ello y tienen que ir, bueno, pues esa asistencia técnica que refuerce los propios funcionarios municipales. En la medida que sea posible, pues se puede pasar a la desagregación. Se lo trasladamos a edificios municipales para que puedan desagregarla, pero vamos, es una cantidad, creo que son 50.000 euros, y viene a completar el resto de actuaciones, con lo cual, para que se me entienda, la partida tiene una cantidad superior y decir exactamente para qué son esos 50.000 euros, bueno, pues podrán decir en qué actuaciones están, que con eso entiendo que será por cumplida la... Vale, pues le decimos a edificios municipales, se nos dé esa información, que se la pase a Cristina y os la trasladamos. Se la pasa a la secretaria de la comisión y os la trasladamos. Vale, gracias. Sí, son los 50.000 euros, no había dicho la cantidad. Me imaginaba que por ser tan redonda podía ser un aumento genérico, pero bueno, Eso es. Entonces, podía ser que hubiese alguna cosa por la que se hubiese decidido aumentar. Pero bueno, agradeceremos que nos manden la información. Gracias. Y bueno. Yo tengo dos dudas. 16.000 euros, 3 vehículos de la Policía Municipal, esto será en renting así, pues si habéis comprado 3 vehículos por 16.000, decidme dónde. Espera, termino la otra pregunta. Y luego los 25.000 de comisiones bancarias, bueno, pues me expliques un poco. Sí, las comisiones bancarias tienen que ver pues, con la situación de los tipos de interés. Hemos estado mucho tiempo logrando que no nos cobren por dinero en cuenta, pero en alguna de ellas pues nos están cobrando y ha habido que, porque pues, como sabéis, pues ya desde hace tiempo, igual a los particulares se lleva cobrando por tener dinero en cuenta, a las instituciones les ha costado más a las entidades bancarias, nosotros hemos pues, logrado diversificar para que nos cobren lo menos posible, pero hay en alguna situación que es inevitable que nos cobren y tenemos que tener dinero para poder hacer los pagos. Con lo cual, tiene que ver con los cobros de las comisiones bancarias, en corto, por los tipos de intereses negativos que se mantienen en el tiempo. Eso es. Vale. Sí, pues es. Sí, efectivamente, en este caso es dar o ejercer una opción de compra. Os comento. Como ya hemos comentado en alguna otra comisión, lo que estamos es embarcados en un tema de mayor sostenibilidad, en este caso sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental. Estamos rejuveneciendo y renovando nuestra flota de vehículos municipales a través de unos sistemas de renting, pero seguíamos teniendo unos vehículos muy, muy antiguos y por tanto, pues más contaminantes que lo que puede haber hoy en día en el mercado, y se nos ha planteado que ahora que terminaba un renting que estaba hecho en el 2017, esos vehículos estaban en buen estado y son vehículos además que están, como sabéis, algunos de ellos llevan mampara para cuando tenemos una persona detenida, es decir, están adaptados, aparte de rotulados, pero internamente están adaptados a unos servicios policiales. Se nos hizo una opción de compra de poder adquirir esos vehículos por un precio, evidentemente, Ivonne, que es bajo. Estamos hablando de vehículos que los hemos adquirido por 4.000 y pico euros. Y, por lo tanto, hemos pensado que era mucho mejor quedarnos con esos de renting y ejercer la opción de compra, y los más contaminantes han sido 3x3. 3 que teníamos pues, desde 2004, desde 2006, que estaban muy viejitos y además eran más contaminantes, pues de esa forma seguir renovando la flota, independientemente de lo que por renting se han adquirido también otros 4 vehículos este año. Pero estos 16.000 son para adquirir esta opción de compra de los que ya teníamos. Asko. Beste galderarik ez dago, hurrengo puntura, bederatzigarren puntua, kreditu etxen bidez egindako aurrekontua aldatzeko hainbat ebazpenen berri ematea. Kasu honetan, ez dakit galerari dagoen. Bai, Paula?
Sí, sobre la puesta en valor del salón de representaciones de las galerías de Punta Begoña, si se puede explicar en qué consiste. Bueno, pero, a ver, como en este caso estarás conmigo con la explicación que te doy, lo que sí damos cuenta es de que hemos recibido una subvención del Gobierno vasco para trasladarlo a Punta Begoña, pero la explicación de cómo se desarrolla Punta Begoña, o sea, tú que estás preguntando exactamente cómo va, o sea, cómo es el desarrollo en Punta Begoña de las galerías. ¿Qué se va a hacer con ese dinero? Vale, pues no sé si patrimonio. Yo voy a contestar un poco. Vale. Creo que ya dije la última vez que tratemos de trasladar las preguntas de Punta Begoña, pues igual ya a la Fundación, porque yo voy a explicar lo que poquito que sé. Sabéis que estamos metidos en una obra importante de 1,000,000 y pico de euros, pero que además lleva asociadas otras actuaciones. Es decir, aparte de estamos haciendo de fuera, también están haciendo cosas dentro. El salón grande que conocéis, pues también están haciendo cosas allí. Y esta subvención básicamente es para, pues igual para pagar lo que se ha hecho ya. No quiero decir para rellenar el agujero que hicimos en su momento cuando sacamos dinero para hacer eso, ¿vale? No quiere decir que ya está hecho, ya estuvo financiado y entonces ahora nos dan el dinero para poner de la subvención. Pero bueno, en la medida que se pueda, esto en la propia Fundación, que ya está en funcionamiento, la propia Fundación sea la explicación en el Consejo. No... Yo incluso, oye, si queréis hacerla a territorio, pero si me hacéis la pregunta un poco antes, para que yo pueda trasladársela a la directora de la Fundación, que es la que sabe de verdad, porque en la Fundación soy un vocal más. Sí, yo también. No, pues, más que nada porque como suele tardar obviamente más en reunirse el patronato que esta comisión y se traía esto, pues por si tenéis algún detalle. Si damos 4 o 5 preguntas, se convoca a la Fundación y listo. Vale, pues ¿vale? Una de ellas que sea vale. Esta, ya de paso. Okay. Vale, eskerrik asko. Beste galderen bat ez dago puntu honetan, 10. puntuan, zuek daukazue informazio bateko, ez? 11. puntuan, galdezeak, idatziz, 4 galdera heldu zaizkigu, EH Bildu taldeak eginikoak, hitza emango dizuet, nahi bali baduzue, dauden ordenean, gai zerrendan, lehenengoa, hori, Bizkaiko Foru Aldundiaren errekursoarena. Bai, aurrekariak, 1997ko apirilaren 28an Getxoko Udalak eta Bizkaiko Foru Aldundiak lankidetza hitzarmena sinatu zuten hainbat foru errepidea konpontzeko eta ondoren titulartasuna aldatzeko. Hitzarmenaren arabera, Foru Aldundiak 1,5 milioi euro eman zizkion udalari lanak egiteko. 2015ko azaroaren 25an udalak egiaztatu zituen 1,066,669,89 euroko ordainketa faktura desberdinetan. Ondorioz, Aldundiak emandako 1,500,000 euroetatik 433,388,18 euro gastatu gabe zeuden. 2015ko azaroaren 30an emaniko foru agindu baten bidez, Foru Aldundiak, hor zenbakia aipatzen da, udalari eskatu zizkion gastatu gabe zeuden diru kopuru hori eta beste 102.000 euro 842,5 euro interesengatik. 2016ko urtarrilaren 22an, 301 zenbakidun dekretuaren bitartez Getxoko Udalak erabaki zuen Foru Aldundiari eskatutakoa ordaintzea. Ebazpenak dioenaren arabera, dekretu berean ordainketaren beharra aitortzen da eta ez da erreserbarik egiten. 2018ko martxoaren 28ko osoko bilkurak hainbat lanpostuen berariazko osagarriak aldatzea onartu zuen, PNV eta PSren aldeko bozkekin, PP abstentziarekin eta Euskal Herria Bildu guk eta Ciudadanos taldeko kontrako bozkekin. Aldaketa honen, 3. puntuan erabaki zen, idazkari nagusiaren 11 kodea erabateko disponibilitatearen baldintza ezartzea, horretarako 58.126,0 eurora igota berariazko osagarriaren zenbatekoa. Erabaki horren defentsan, Inazio Iriartek esan zuen, horren arrazoia zela, udalaren defentsa juridikoa idazkari nagusiaren esku egotea. 2018ko ekainaren 21an, Getxoko Udalak administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri zuen 5.325 agindu foralaren kontra jarritako berraztertzea errekurtsoaren ustezko ezestearen kontra.
2018ko urriaren 31an Getxoko udalak demanda jarri zuen ordaindutako 526.218,75 euro berreskuratzea eskatzen zuen eguneratuta eta zegozkien interesekin. 2008ko apirilaren 8an udalak eskatutakoaren kontrako ebazpena ematen du Bilboko administrazioarekiko auzien lehen zenbakidun epaitegiak eta gainera kostuak ordaintzeko agindu eman zion udalari. Aipatu 2008ko apirilaren 8ko ebazpenaren kontra apelaziozko errekurtsoa jarri zuen udalak. 2008ko irailaren 24an apelaziozko errekurtsoaren epaia eman zen eta bukatu egiten ziren Getxoko udalaren eskari guztiak eta gainera berriro ere kostuak ordaintzeko zigorra ezarri zion Getxoko udalari. 2021ko uztaileko osoko bilkuran 1755/2021 zenbakidun dekretuaren berri eman zigun udal gobernu taldeak gastu juridikoak ordaintzeko 30.000 euroko kreditu gehigarria zen. Arestian zerrendutako ebazpenak ezarritako ordaintzeko hain zuzen ere. Epaiak ezarritako kostuak eta aldundiak bidalitakoak 42.000 euro 288 eurokoa izan ziren. Hori dela eta, hauek dira argitu nahi ditugun galderak. Bat, zergaitik ez zitzaion itzuli bere garaian eta epe barruan Bizkaiko Foru Aldundiari antza zegokion diru kopurua. Noren ardura da 102.000 euro ordaindu behar izana interesengatik. 2016ko urtarrilaren udaldekretuak ordaintzeko beharra onartzen bazuen zergaitik 2018ko ekainean, 2 urte eta erdi beranduago, errekurtsoa jarri zuen udalak eta 2018ko urrian demanda. Nork erabaki zuen 2016garren urtean Aldundiari dirua itzuli behar zitzaiola. Nork erabaki zuen 2018ko garren urtean errekurtsoak eta demanda ezartzea. Zergaitik iritzi aldaketa. Nork erabaki zuen 2020garren urtean apelaziozko errekurtsoa ezartzea. Zergaitik aurkeztu zuen udala 2030garren urteko apelaziozko errekurtsoa. Aztertu ziren bere momentuan erabaki guzti hauek zeuzkaten arriskua eta kostua, zehaztu ditu udal gobernuak udalari dirua kostatu dizkioten erabaki hauen ardurak, kontuan izan da Aldundian udal gobernuan bezala, Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSek agintzen zutela, ez altzen posible elkarrizketaren bidez adostasuna bilatzea, saiakerak egin ziren? Keltxe mesez. Bai, eskerrik asko. Bueno, voy a hacer, aunque en la propia pregunta ya se habla de unos antecedentes, como me voy a remitir a ellos, voy a decir que creo que es importante destacar en este expediente que en base a un convenio suscrito por Diputación Foral de Vizcaya y el Ayuntamiento de Getxo, la Diputación transfirió 1,5 millones de euros al Ayuntamiento de Getxo para destinarlos en ejecución de dicho convenio al acondicionamiento de la carretera BI 3737 en el punto kilométrico 16 más 245 y el punto kilométrico del 17 hasta el 00 para la adecuación de la carretera a su condición de vía urbana. Es decir, era un convenio para hacer unas obras en esa carretera. El convenio se suscribió para esta actuación concreta en diciembre del 2010, el 3 de diciembre, y la Diputación ingresó al Ayuntamiento la parte económica el 21 de enero del 2011. Las obras finalizaron en noviembre del 2015 y el importe total de las mismas ascendió a 1.066.603,89 euros. Posteriormente, con fecha de enero, 15 de enero exactamente, del 2016, tiene entrada en el Ayuntamiento la orden foral número 5.323 de 2015 de 30 de noviembre, pero a nosotros nos entra el 15 de enero. En esta orden foral se solicita al Ayuntamiento la devolución por el importe de 433.396,11 euros en base al sobrante no ejecutado del convenio y a una cantidad de 102.842,55 euros en concepto de intereses sobre el importe anterior. El Ayuntamiento acuerda integrar dicha cantidad en base al decreto 301/2016 de 22 de enero, a fin, precisamente, de no incurrir en recargo por realizar el abono fuera de plazo, establecido en la orden foral para el pago en voluntaria. Es decir, desde el momento que se recibe que hay que devolver una cantidad de dinero con los intereses, porque los intereses están fijados desde que la Diputación nos entregó el dinero hasta que nosotros, como Ayuntamiento, hemos terminado la obra.
Entonces, para no incurrir en ningún tipo de intereses de demora, lo que se hace desde el momento que nos reclaman esa devolución, más los intereses, se paga en voluntaria. Y en el propio expediente, además, figura los documentos que indican que la intención de recurrir de la orden foral por considerar que no es conforme al propio convenio. Esos son los hechos ante los que nos encontramos. Y respondiendo a las preguntas concretas, me voy a referir por su ordinal, decir que con respecto a la primera, el abono del dinero reclamado por la Diputación se hizo dentro del plazo de los 15 días para no incurrir en recargos. Luego se hizo en plazo. Segunda, los intereses generados son intereses que se generan desde que se entrega el dinero al Ayuntamiento, que como se ha indicado fue el 21 de enero del 2011 hasta el 30 de noviembre del 2015, que es cuando se entiende finalizada la obra, y se reclama por parte de la Diputación la devolución. Tercera, el recurso de reposición frente a la orden foral que he mencionado anteriormente se presentó el 12 de febrero del 2016, indicándose en el mismo que haber pagado no suponía conformidad con respecto a la resolución de la Diputación. La demanda se interpuso en octubre del 2018 en virtud del decreto 22.049/2018 de 5 de junio ante la desestimación por silencio del recurso de reposición. Por tanto, las fechas que se recogen en la pregunta no son correctas, ya que el recurso administrativo se interpone en el 2016 y el recurso contencioso administrativo se interpone en el 2018, porque desde que se interpone el administrativo hasta que se interpone el contencioso se está a la espera de respuesta y por eso he dicho anteriormente que se entendía desestimado por silencio administrativo. Entiendo que son cuestiones excesivamente técnicas que pueden dar lugar a error, pero las fechas no son correctas. Por otro lado, la pregunta 4, la cuarta pregunta, la decisión de atender el requerimiento formulado por la Diputación Foral para la devolución de las cantidades se realizó a fin, como he dicho antes, de no incurrir en recargos por demora, ya que el propio recurso de reposición se indicaba que el pago no suponía conformidad con el mismo. Ya se hace la advertencia, por tanto. A la quinta pregunta decir que a la vista de la desestimación presunta por silencio administrativo y tras esperar un amplio plazo, se decide por la Alcaldía ejercitar las acciones judiciales previo informe de la Secretaría General que justificaba el ejercicio de las acciones en el propio contenido del recurso de apelación. Con respecto a la sexta, pues no existe ningún cambio de criterio. Respecto a la séptima, la Alcaldía decide interponer el recurso de apelación en base al contenido de la sentencia y del criterio de los propios servicios jurídicos. Octava, se presentó el recurso de apelación en base a los propios fundamentos que se recogen en el escrito de apelación y que se ratifican los criterios del escrito de demanda, ya que en la sentencia, en la primera instancia, se desestima la demanda en base a una cuestión puramente formal, consistente en que el decreto de pago no se hacía ninguna salvedad sobre el mismo. Novena, se valora en su momento todas las posibles situaciones, pero atendiendo a que desde un punto de vista jurídico se entendía fundamentada la decisión municipal, se optó por acudir a las asistencias judiciales. De hecho, al fondo de la cuestión no se han dejado sin efecto los argumentos del Ayuntamiento, que consistían básicamente en que el convenio no obligaba a devolver el exceso, ya que el coste total era a riesgo del Ayuntamiento, aunque fuera superior a la aportación de la Diputación, y que la cuantía no era una subvención, porque el Ayuntamiento asumía la carga del mantenimiento a futuro de dicho vial y, no siendo una subvención, no genera intereses desde el momento de la entrega del dinero. Dicho de forma más sencilla, se nos entregó 1 millón de euros, 1,5 millones, la obra costó 1 millón y algo, y esa diferencia de dinero es la que luego la Diputación nos pedía que devolviéramos, cuando se habían interpretado y se interpretaba desde los servicios jurídicos que por la naturaleza del convenio que se había firmado era cuento y riesgo. Si la obra nos hubiese salido 1,7 millones, hubiésemos puesto como ayuntamiento 200.000 más.
de lo devuelto. Además, se nos pedía intereses de demora desde el momento que se entregó y lo que se planteaba tanto en el recurso administrativo como en el de primera instancia o en apelación era que eso no era así. Esa vendría a ser, dicho de forma más sencilla quizá, todo este entramado jurídico que nos lleva a la situación en la que nos encontramos. La realidad, por lo tanto, nos lleva a que el siguiente convenio suscrito con la misma finalidad por la Diputación Foral de Vizcaya con este ayuntamiento, la Diputación Foral modifica el convenio para poner expresamente que el supuesto de que sobrara dinero se debería de devolver a la Diputación Foral. Con respecto a la pregunta 10, pues responsabilidades, pues no entendemos, no sabemos a qué responsabilidades se refiere. Con respecto a la pregunta 11, hubo diferentes contactos a fin de poder resolver la situación, pero la Diputación Foral, aduciendo que había habido cambios departamentales, fusiones, etcétera, etcétera, no llegó a tramitar ninguna respuesta al recurso de reposición, lo que pasados los 2 años obligó al Ayuntamiento a interponer una demanda ante la jurisdicción contenciosa en defensa de los intereses del propio Ayuntamiento. Esa es la situación jurídica. Pero finalmente me gustaría indicar que es habitual imponer costas en un procedimiento judicial a la parte que haya visto desestimadas totalmente sus pretensiones, independientemente de que actúe como parte demandante o como parte demandada. El Ayuntamiento solemos intervenir mayoritariamente en la posición de demandado en muchos de los procesos judiciales en los que frecuentemente se imponen costas. Y como información sí que me gustaría decir que en los procedimientos judiciales que han llevado a cabo los servicios jurídicos municipales del 2015 al 2021 son 279, no voy a empezar, los tenemos desglosados por año, no voy a hacerlo, decir de los 2 últimos que en el 20 han sido 54 y en lo que vamos de 21 han sido 33, que las costas procesales abonadas e ingresadas en bloque serían hemos tenido que pagar en total desde el 2015 al 2021 110.741,93 euros y que hemos cobrado por esos mismos juicios en costas 176.564,67. Es decir, que hemos cobrado más costas de las que hemos tenido que pagar. O dicho de otra forma, hemos ganado más juicios que los que hemos perdido o hemos sido condenados en costas por menos cantidad de dinero que las que en otras ocasiones quienes han sido condenados otros terceros. En cualquier caso, la pregunta se pedía, como he mencionado en la anterior comisión, que se respondiera en comisión, pero a su vez se pedía por escrito y en esta ocasión, teniendo en cuenta la complejidad técnica a veces de las preguntas y no tanto de las respuestas, pero sí de las preguntas, y la cantidad de datos que hay con respecto a fechas, decretos y cantidades, pues se le hará llegar a EH Bildu, pues si no es hoy mismo, mañana a primera hora. En cualquier caso, abierta a cualquier pregunta que pueda responder. Ahí está el caso colectivo, Sí, bueno, en primer lugar, si hay algunos datos que aparecen mal ahí, pues sería bien verlos porque están copiados de la sentencia. Entonces, son los datos que reflejan la sentencia, tanto la primera como la segunda. Yo no me voy a meter en si había que devolver los intereses o no había que devolver los intereses. Es cierto que la sentencia lo que se fundamenta, tanto la primera como la segunda, es que como el decreto de pago de reconocimiento no hacía una reserva en sí mismo no expresaba una disconformidad, sino que simplemente obligaba, la sentencia se fundamenta en eso. Y yo no tengo capacidad para decidir si había que devolver o no había que devolver los intereses. Lo que sí nos preocupa de esto es que, al final, el coste de esto para este ayuntamiento es de 150.000 euros, euro arriba, euro abajo. Entre los 102.000 euros de intereses de demora más los 42.000 de costas, 148.000. Bueno, a nosotros lo que nos preocupa es, lo voy a expresar mejor, el coste de haber recurrido,
de haber recurrido, de haber apelado la sentencia en costas son 42.000 euros. Ya sabemos que se condena en costas al que recurre. Ahora, nuestra pregunta es, en ocasiones igual para recurrir hay que analizar la posibilidad que hay de que ese recurso, a pesar de tener o no razón jurídica, sea desestimado y nos condenen en costas, porque el dinero con el que recurrimos no es un dinero propio, sino que es un dinero público. Y, por otro lado, hay 102.000 euros que hay una discrepancia sobre unos intereses de demora que también tiene que abonar este ayuntamiento. ¿Vale? Y esto no puede ir contra el 1,5 millones que puso la Diputación porque para eso se ha devuelto el dinero. Entonces, por un lado, hay una decisión de recurrir que nos gustaría que estas decisiones se valoren muy mucho porque son 42.000 euros de dinero público, y luego hay una desavenencia entre dos instituciones gobernadas por los mismos partidos políticos, que es lo que no acabamos de entender. Y si sumamos los dos, estamos hablando de 150.000 euros, 148.000 euros. Entonces, no sé, podemos entender desavenencias con el Gobierno de Madrid, pues porque tiene otros partidos y hay uno que se comparte, pero vaya usted a saber, pero son instituciones que colaboran habitualmente, que firman convenios, que están gobernados con los mismos partidos y nos ha llevado a esta pérdida. Entonces, lo que nosotros pedimos es estas cosas, por favor, que no se repitan. Y termino. A nosotros nos sigue extrañando mucho, sin poner en tela de juicio nada de lo que se ha dicho aquí, que entre la presentación del recurso de reposición y el posterior recurso que viene, el de a ver qué pasa con el de reposición, que no me acuerdo, no sé cómo se llama, pero hay otro recurso que se presenta a esto, entre ese y el recurso que se presenta en el contencioso administrativo pasan 2 años. Nos parece mucho tiempo. Bukatu duzu, ezta? Teltxe, mesedez? Bueno, dos cuestiones. Creo que me remito a la respuesta, está por escrito, creo que está detallada, está bien explicada. Estamos hablando de cuestiones claramente técnicas y lo técnico pues no solamente hace referencia a los virus o a la ingeniería, también lo jurídico es técnico. Entonces, en este caso, lo que queda bien claro es al Ayuntamiento no le ha costado más 150.000 euros. Al Ayuntamiento le ha costado en costas 42.000 euros. ¿Y por qué le ha costado al Ayuntamiento en costas 42.000 euros? Porque cuando Diputación le pide al Ayuntamiento, según el decreto que ya he mencionado, que devuelva la cantidad sobrante de la obra porque se ha gastado menos del 1,5 millones, que son 400 y pico mil, además le dice, y además de devolverme esos 400 y pico mil, me devuelves 100 y pico mil porque yo te lo di en el 2011 y tú me lo estás devolviendo, en el mejor de los casos, en el 2016, porque te lo he pedido en el 2016, porque te lo he pedido en el 2016. Que quede bien claro que no ha habido ninguna desidia, ni ninguna dejación, ni hemos jugado con el dinero público en cuanto a pagar en tiempo. Diputación nos dice, devuélveme esto por este concepto, tanto por esto y tanto por esto. Y inmediatamente se hace el ingreso. Y además se dice, el que haga el ingreso no quiere decir que no vaya a recurrir. Y es lo que hemos hecho. Y se recurre. ¿Y cómo se recurre? Pues como se recurre en todo el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo dice que tienes que acabar la vía administrativa y acabada la vía administrativa puedes ir al contencioso. Y es lo que se ha hecho. Y los plazos vienen porque los plazos de procedimiento administrativo vienen fijados y cuando se han determinado y se ha acabado la fase administrativa comienza la parte vamos a decir, del contencioso, la parte judicial. Eso es para que nos entendamos. En cuanto a la segunda parte de tu pregunta, evidentemente, y los datos lo avalan, porque acabo de decir, este ayuntamiento ha cobrado más dinero por costas de lo que ha tenido que pagar. Luego, nuestros servicios jurídicos han ganado más juicios que los que han perdido. Eso de antemano. Pero claro que los servicios jurídicos, claro que lo plantean, lo estudian y ven los pros y los contras. Pero cuando están en defensa del interés del dinero, en este caso de todos y de todas las gechotarras, claro que han valorado, si recurro me pueden condenar en costas, sí, claro, pero si no recurro, lo que tengo bien claro es que tengo que pagar ya de inicio lo que entiendo que no es de recibo que se me pida, que fundamentalmente eran los 102.000 euros de intereses que van desde que nos entrega la Diputación a
cuando nos lo reclama. ¿Y por qué? Porque en base al documento y al convenio que se había firmado no aparecía en ningún lugar eso. Luego, lo que yo creo es que los servicios jurídicos lo que han hecho ha sido un estudio concienzudo y han hecho una defensa clara, ha sido una defensa clara de los intereses del Ayuntamiento de Guecho y, por ende, de la ciudadanía guechotarra. Y, por lo tanto, es verdad, no se ha tenido en cuenta, no se aceptó en primera instancia, se entendió que seguía habiendo pretensión jurídica suficiente y argumentos jurídicos suficientes, se volvió a plantear y se decidió recurrir. Dicho lo cual, al Ayuntamiento, vuelvo a repetir, no son 150, como mucho se puede entender que han sido 40.000 porque nos han condenado en costas porque hemos perdido un procedimiento. Y ya en cuanto al acuerdo y que no sé qué, y perdóname la expresión, Ivonne, qué barbaridades jurídicas has dicho, ¿qué tiene que ver que en una diputación esté gobernando un partido X y en un ayuntamiento un partido Y? Las instituciones se gobiernan cada una en su ámbito, con sus competencias, y cuando hay intereses que están contradichos, porque hay intereses que están en la Diputación, defiende los intereses de su entidad, de su institución, el ayuntamiento lo suya y, por ende, de su ciudadanía, aunque todos los guechotarras seamos vizcaínos, no todos los vizcaínos son guechotarras. Entonces, lo que hemos salido ha sido en defensa de esos intereses y decir que cómo no llegamos a un acuerdo, es que aquí no estamos hablando de un acuerdo, por Dios, aquí estamos hablando de procedimiento administrativo y de procedimiento judicial, en defensa de los intereses. Aquí no se hacen, no has utilizado ese término, pero no se hacen acuerdos o no se hacen no sé qué, que no le voy a poner nombre. Aquí lo que se hace es, nuestros servicios jurídicos examinan lo que se les plantea y lo defienden donde lo tienen que defender, en un procedimiento administrativo y, posteriormente, en uno judicial con su correspondiente apelación. Y la Diputación, muy lícitamente, si consideraba que ellos en el documento que habían pasado a la firma lo interpretaban que era así, sus servicios jurídicos habrán defendido los intereses de todos los vizcaínos y vizcaínas. Por lo tanto, creo que sobra seguir argumentando por este lado. Y en cuanto a la respuesta técnica, la tienes por escrito, detallada, y creo que para entenderla, que la interpretación que hagáis sea otra y que la interpretación intente ser de otra forma, en muchos casos, pues cuando no torticeras y perversa, pues ahí lo dejo. Bien, tres cosas quiero responder. Yo no soy jurista. Me toca de vez en cuando trabajar con el procedimiento administrativo. Me sigue pareciendo que a partir de un recurso 2 años es mucho para terminar el procedimiento administrativo. Posiblemente estaré equivocado, pero creo que es más corto. Pero no voy a entrar en discutir esto. Segundo, voy a matizar lo que he dicho. No voy a matizar, voy a repetirme para que quede claro. La decisión de recurrir le ha costado a este ayuntamiento 42.000 euros y yo en ningún caso he interpelado sobre el resto de costas o no costas del resto de procedimientos. Eso lo haremos en su momento si procede y si nos parece correcto. La decisión jurídica o técnica que entiendo que está avalada por algún responsable político de recurrir le ha costado a este ayuntamiento 42.000 euros. Euro arriba, euro abajo. Y lo que tú has llamado barbaridad jurídica, yo no lo he planteado como jurídico, pero posiblemente ese sea el problema. Yo entiendo que entre dos personas, cualquiera, normales de la calle, llegar a los tribunales es la última solución. Primero se trata de llegar a un acuerdo. Y entiendo que ese acuerdo, cuando las personas son cercanas, es más sencillo, independientemente de lo que digan los decretos o de lo que diga otra cosa. Porque puedes seguir avanzando en el procedimiento jurídico o llegar a un acuerdo y decir, a ver, vamos a llegar a un acuerdo en esto. Tú tienes esta discrepancia, yo tengo esta, podemos llegar a un acuerdo. A eso es a lo que me refiero. Entonces, si entendemos que las administraciones públicas, entre ellas, tienen que comunicarse mediante procedimientos judiciales, incluso cuando están gobernadas por los mismos partidos, son incapaces de llegar a un acuerdo o de debatir o dialogar sobre un asunto que tienen sobre la mesa en el que tienen discrepancias y llegar a un acuerdo,
Pues bueno, si eso te parece una barbaridad jurídica, posiblemente esté la enorme discrepancia en con cómo se puede hacer la política y cómo no se debe hacer la política. A nuestro entender, desde luego, la política no se hace en los tribunales. No es una forma de hacer política. Y si hay una incapacidad de hablar o de llegar a ese acuerdo, ojo, que la incapacidad puede venir tanto por la parte de la Diputación como por la del Ayuntamiento, que aquí no entro. Pero lo que está claro es que son dos diputaciones que trabajan dos entidades, administraciones que trabajan habitualmente de forma en relación, que colaboran y que están gobernadas por los mismos partidos. Entonces, esto no es ninguna barbaridad jurídica, es la lógica pura y dura. Ahora, ¿no os parece normal hablar con ellos? Vale, pues a nosotros nos parece normal tratar de llegar a un acuerdo ahí. Entonces, para matizar, y termino, la decisión de recurrir o de apelar le ha costado a este ayuntamiento 42.000 euros. En esto estamos de acuerdo, ¿no? La decisión de apelar le ha costado 42.000 euros. Vale, otras decisiones le traen dinero, pero esta le ha costado 42.000 euros. Y la incapacidad de los partidos que gobiernan este ayuntamiento y la Diputación, que son los mismos, para llegar a un acuerdo, le ha costado 102.000. Y eso es lo que decimos. La incapacidad para llegar a un acuerdo le ha costado 102.000. Brevísimamente, me reitero en lo que ya he dicho anteriormente y vuelvo a repetir, aquí no estamos hablando de acuerdos políticos, aquí estamos hablando de procedimiento administrativo y de procedimiento judicial. Hurrengo galdera, suena ere bada. Suena Bildu sobre la convocatoria, concentración, hori da hurrengoa. Irailaren 9 alkatetzatik jaso genuen email bat Madrilen ospatuko den antiokupa konzentrazio baterako deialdiarekin. Konzentra hau plataforma de afectados por la ocupación izeneko elkarte batek antolatu du. Egoera bitxi honen aurrean, hurrengo galderak ditugu. Ikusita gure herriarekin loturik ez duen deialdi bat bidali duzuela, herriko elkarte eragileen deialdiak bidaltzen hasiko zarete? Erantzuna nire auke emango dizuet. Galdera honen erantzuna bakarra da. Gaizki ulertze bat egon dela argi daukagu, argi dago. Bildu taldeak mezu elektronikoa berbidali zuen pertsonaren gandik azalpen argia jaso zuen. Bildu taldearentzat ez da nahikoa izan. Horregatik aurkeztu duzue galdera hau. Alderdi politiko guztiei zuzendatuko mezu bat alkatetzara heldu zen. Txarto idalita. Alkatetzaren helbide elektronikoa kudeatzen duen langileak alderdi politiko guztiei berbidali zuen. Hori da dena, ez dago beste arrazoirik, ez da irizpide aldaketarik. Eta salpen hori ja emanda zegoen zuen taldeko aholkulari bati. No, tampoco tenemos una interpretación muy mala de las palabras. La explicación que se nos dio, y por eso preguntamos, la explicación que se nos dio es que como el email que se mandaba a alcaldía pedía que se enviase a todos los partidos políticos, se había reenviado a todos los partidos políticos. Si tú ahora me dices que el hecho de reenviarlo a los partidos políticos es un error, de acuerdo, un error lo comete todo el mundo. Ahora, no pretendas echarnos a nosotros la responsabilidad de esto. Si eso es así, vale. Si la explicación es válida, la que se nos dio a nosotros de, como pedía que se envíe a todos los partidos, se ha enviado, la pregunta está en vigor. Es decir, si esto se ha hecho con una porque lo pedía, ¿se va a hacer con todas? Nik esan duan dela, alkatetxara txarto bidali zela posta elektronikoa. Ez zen bidali behar alkatetxara, baizik eta alderdi guztiei. Osea, posta elektroniko, mezu elektronikoa bidali zuen txarto, ematen du bidali egin bar zela alderdi guztiei. Tordan, zu jasotzen duzunean, zuretzat bidalitakoa ez den posta elektroniko bat, berbidaltzen duzu. Edo ez, baina zuk ez zu ezara geratzen. Normalean hormezu bat agertzen da, oie, pues si usted no es el receptor, baina jakin da nor zen, birbidali zuen. Hori izan zen, eman zuen azalpena. Hemen ez dago ez alkatetxaren, ez irizpidere, ez dago hori da kasu konkretu bat, prozedura normal batean. Azalpen hori ere eman egin zen, baina ematen du zuok beste gauza bat ulertu nahi duzuela, edo ondorio, ez dakizu ondorioa atera nahi duzuen. Ez dago, hori da gertatu zena, simplemente, te llega un correo electrónico que no es dirigido a ti, que pone a quién es dirigido y lo reenviaron, sin más. Que, bueno, pues igual no fue lo más adecuado, puede ser, pero esa explicación se dio y hasta ahí llega. Luego,
No hay ningún cambio de criterio ni ninguna cosa de esas como estáis. Y además es que sorprende que hagáis esta pregunta porque la explicación se dio directamente desde la persona que hizo ese procedimiento y se la explicó a un asesor vuestro, que no sé si quiso entender o ha querido trasladar o queréis llevarlo a otro terreno, pero no hay nada de eso, no hay ningún otro terreno. Se circunscribe a esa circunstancia y a ese acto concreto. ¿Vale? ¿Y ahí, Ivonne? Insisto, porque no sé, a veces los terrenos los ves tú donde no hay. La explicación que tú has dado ahora nos vale y ya está, punto, fenomenal. Vale. Ahora, cuando dices que esa explicación se nos ha dado, yo te digo que no. No se nos ha dado una explicación de, oye, mira, ha sido un error. Ha llegado este email que pedía que se envíe a todos los partidos políticos, lo hemos enviado, el email este era mal y lo teníamos que haber enviado. Esa explicación no se nos dio. La explicación que se nos ha dado a nosotros, y por eso hacemos la pregunta, es, como pedía que había que enviar a todos los partidos políticos, se ha enviado. Esa es la explicación. La respuesta que tú me has dado me sirve. Ahora, las interpretaciones o intenciones que tú quieras adjudicarnos es tu problema. Te lo estoy explicando claramente. Lo que tú me has dado me sirve, me parece correcto, y la explicación que se nos dio a nosotros es la que yo te estoy diciendo. Como pedía esto, se ha hecho esto. Y ya está. Todo el resto que tú has añadido, que contextualiza esa explicación, eso no se nos dio. Hurrengo galdera, zuen ere bada, hurrengo galdera gurutzontzien da. Gurutzauntziak berriro hasi dira getxora etortzen. Hori dela eta hurrengo galderak ditugu. Gaur egun getxora datozen gurutzauntziek erabiltzen duten energiagatik, zikintzen dutenagatik tasaren bat ordaintzen dute. Udal gobernuak tasa ekologikorik ezartzea planteatzen aldu? Vale, bueno, lehengo galdera, erantzuna, udaltasik ez dago esparru horretan. Eta bigarrenean, bueno, aipatuko esparru horretan ez, Gurutzontziak Bilboko portuko agintaritzaren eskumen eremuan daude. Galdera, brigadena. Kontratugilaren profilan ikusi dugu obra kontratu bat egin dela zoruaren eta errauduraren geruzaren konponketa puntuala presako bigantzetan. Bertan, teknikariak adierazten du beharrezkoa dela enpresa bat azpi kontratatzea. Aldiz, udal aurrekontuetan ikus daiteke langileriaren erantzkinean aurrekeztuen dela brigada plantilla osoaren gastua eta gaur egun plantilla erdia baino gutxiago dago lanean. Horregatik hurrengo galderak ditugu. Zergaitik udalak ez du brigadetako langile gehiago kontratatzen kanpoko enpresak azpi kontratatu beharrean? Bueno, gai honetaz, hainbat berbein da, baina, bueno, Getxoko udalak denbora darama udal brigadetako langileen kopurua handitzeko lanean. Laugarren, gaizarrendako laugarren puntuan, beste proposamen bat bozkatu dugu zentzu horretan. Beraz, udalak bide horren alde egiten duen apostua erabatekoa da. Hala ere, garrantzitsua eta sakona den prozesu honetan beharrezkoa da herritarrei zerbitzua ematea. Datozen hilabetetan aurrerapenak ikusten jarraituko dugu gai honetan. Guri guztia udal arloen, udal plantillaren, sindikatuen eta jakina udal gobernuaren borondateari esker. Adibidez, 2020ko abenduaren 22an, aho batez, negoziazio mailak udal brigaden esparroko funtsezko kudeak eta alderdiei buruzko negoziazio mailaren akordioa sinatu zuen, eta hori da, garatzen ari garena. Hori da, gure erantzuna. Este galderei dago, bai, Ibon, esedez? Egiten direnak. Bai, hau egiten direna, bai. Vale. Bueno, primero lo quiero hacer en castellano. Primero quiero aclarar sobre una pregunta que hicimos en la última comisión de julio sobre un contrato de 1 millón de euros que había sido echado para atrás por el OAR. Después de esto con Álvaro he hablado un par de veces, no acabamos de localizar cuál era el contrato, ni él ni yo, al final lo hemos localizado. Y es cierto que es un contrato del 2016 y la resolución del OAR es de enero del 2017, que es el contrato de reposición de los ordenadores del Ayuntamiento de Getxo. Es cierto que este dato no aparecía en el diario en el que lo leímos, que era el Salto Diario. Entonces, como lo dijimos en su momento, y dije que si nos equivocábamos lo diríamos, el contrato es este, la resolución es del 2017 y creo que es bueno que se diga. Pero dicho esto, tenemos otro montón de contratos con la misma empresa que ya nos preocupan un poco más. Porque Conversia
Se firmó el 17 de agosto del 2020 un contrato menor para 360 días. El 28 de octubre del 2020 se firmó otro contrato menor con la misma empresa para 90 días. El 11 de diciembre del 2020, empiezan a ser un poco correlativos, se firmó otro contrato menor con la misma empresa para 30 días. El 25 de enero del 2021 se firmó un contrato, en este caso no menor, aunque pone contrato menores de 18.148, con la misma empresa para 360 días. El 14 de abril se firmó otro contrato menor con la misma empresa para 90 días. El 19 de julio de este año se firmó otro contrato menor con la misma empresa para 30 días. Todos estos contratos menores se llaman exactamente igual. Servicio de atención telefónica a la ciudadanía y de la gestión cita previa para atención demandada por la ciudadanía. Estamos hablando de contratos menores sucesivos con la misma empresa por la misma razón de contratación y yo no soy jurista, pero me atrevo a asegurar y a apostarme lo que sea que esto está expresamente prohibido en la Ley de Contratos del Sector Público del Estado. Expresamente prohibido el fraccionamiento de contratos. Que no es una urgencia porque estamos hablando de contratos que se alargan desde agosto del 2020. Estamos en septiembre del 2021. Y luego, el 4 de junio del 2021 se firma con la misma empresa un contrato por procedimiento abierto de 2 años por un importe de 338.688, que en este caso se llama Servicio de Atención Telefónica Call Center. Entonces, queremos saber cuál es el motivo por el que se suceden tantos contratos iguales, solo varían en los días, unos para 90 días, otros para 60, otros para 30, no, de 60 no hay ninguno, perdón, 360, 90 y 30 días, se suceden, porque si uno mira aquí dice, bueno, contrato de 90 días, firmado el 14 de abril, termina el 14 de abril, le sumas 90 días, 3 meses y tienes otro de 30 días que viene inmediatamente después. Pero es que antes del de esto tenías otro de 30 días que te lleva hasta abril. El motivo de esto. ¿Qué justificación dais a esto? ¿O esto es algo que no corresponde a un fraccionamiento de contratos? Un fraccionamiento no puede ser en ningún caso. De todas formas, daremos respuesta. Miraremos lo que estás preguntando y daremos la respuesta oportuna. Estás haciendo la pregunta aquí en formato sí, o sea, sí, y no tenemos aquí una respuesta, pero te la iremos dando. De todas formas, adelanto que por las fechas que estás diciendo estás hablando de pleno periodo de pandemia. Digo, que entiendo que por las fechas que estás dando estás hablando de pleno periodo de pandemia, es decir, los momentos en los que más necesario era y tanta exigencia sanitaria ha habido de que cada uno esté en su casa y tener que facilitar por parte del ayuntamiento el contacto con la ciudadanía a través de vía telefónica o de lo que corresponda. Imagino que irá ligado por ahí la respuesta que habrá que darte y desarrollar, pues no la tenemos aquí ahora en la cabeza, son cuestiones más técnicas, pero daremos la respuesta a la pregunta que está realizando, por supuesto. Pero fraccionamiento en ningún caso. A ver, el periodo de pandemia habilitaba para hacer contratos de urgencia, no para hacer contratos menores sucesivos uno tras de otro por el mismo motivo. Quiero decir, esto, la excusa no cuenta. El primero vale, pero el segundo no, y el segundo ya te lo planteas de otra forma el contrato. Tienes tiempo de elaborar unas bases para sacar este contrato. ¿Esto no es un fraccionamiento? No sé, pues no es un fraccionamiento, pero es una sucesión de contratos en el mismo año, de contratos menores con la misma empresa por el mismo motivo. Sucesión de días. Raro es, raro es. ¿Alguna pregunta más? Vale, amaitu txat ematen dugu gaurko batzarra, eskerrik asko.